Bueno, estamos de nuevo con el tema 5 de sociología, dedicado a la empresa como institución social. Vimos en la primera parte el interés que la sociología ha tenido por la empresa desde el origen de la disciplina y las primeras aproximaciones a ese tema y la organización científica del trabajo, esas aportaciones. En la segunda parte vamos a ver lo que nos aportó la Escuela de Relaciones Humanas, las teorías sistémicas y, los nuevos temas que en las últimas décadas del siglo XX empezaron a visualizarse. Bien, la Escuela de Relaciones Humanas, lo que llamamos Escuela de Relaciones Humanas, que son un conjunto de aportaciones que no constituyen en sí una escuela, un conjunto, digamos, un grupo de investigadores o de profesores o académicos que estuvieran relacionados entre sí en absoluto. Son distintas aportaciones, un conjunto de aportaciones que van a aparecer a partir de a finales de los años 20 en algún caso, pero sobre todo a partir ya de los años 30 del siglo XX, a las que, pues bueno, hemos dado a posteriori esa denominación de escuela de, porque, bueno, coinciden en algunos elementos. Coinciden sobre todo en la idea de incorporar el factor humano y el análisis sociológico a la organización y a la empresa. De ahí ese término de relaciones humanas, porque, pues hasta ese momento, el primer intento a través de la Organización Científica del Trabajo de organizar científicamente el trabajo y la administración, aunque veíamos que ciertamente en los principios de Taylor o Fayol se habla de las buenas relaciones con los trabajadores, etcétera, no es un aspecto al que le presten mucha atención. La Escuela de Relaciones Humanas se va a caracterizar precisamente por lo contrario, porque pone el foco en ese factor humano antes que en la eficiencia y en la productividad posible aplicando técnicas o conocimientos de la ciencia. Bien, ¿qué va a provocar esa aparición y qué va a provocar que acabemos llamándolo como Escuela de Relaciones Humanas, como si fuera un movimiento en general o en el pensamiento o técnico, académico, etcétera? Bueno, pues hay una serie de factores que van a empujar. Primero, el auge del sindicalismo que va a haber en los países desarrollados, en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente tras la crisis de 1930. La crisis que se desencadena con el crack del 29. El sindicalismo, cuando se producen despidos masivos por todas las sociedades industriales, el sindicalismo va a coger mucha fuerza en ese momento. Pensemos, por ejemplo, incluso en el caso español, veremos en su momento cuando hablemos de los sindicatos durante la República, que es justamente en esos años 30, los sindicatos llegan a tener hasta millones de afiliados. Tanto la CNT, sobre todo, llegó a tener casi 1 millón de afiliados, la UGT cerca, etcétera. Y en todos los países industriales o industrializados o en proceso de industrialización. Bien, esos sindicatos, ¿por qué son importantes en ese sentido? Pues porque se resisten a esa mecanización intensa del trabajo. Por un lado, porque, pues hace desaparecer determinados puestos de trabajo, como todos procesos tecnológicos, pero además por lo que consideraban que esa aplicación indiscriminada de los principios de la Organización Científica del Trabajo pues suponía una especie de exterminio de la personalidad del obrero, que era convertido en una especie de rueda dentro de un artefacto mecánico, un componente más. Y
Otro aspecto que van a incidir los sindicatos en ese momento es en la no incorporación a la empresa de esos principios democráticos que a lo largo del siglo XIX, pero sobre todo a caballo en ese cambio de siglo, van a afirmarse como fundamentales de la sociedad en general. Bueno, dice, ¿qué pasa que no llega todo ese sistema político basado en los principios democráticos que articula la sociedad en general no llega a la empresa? Bien, ese va a ser por tanto un factor, el peso de los sindicatos resistiéndose a muchos de esos movimientos de aplicación de esos principios. Por otro lado, la propia aplicación indiscriminada de esas teorías va a incrementar la conflictividad en muchas empresas, porque de alguna manera quienes luego aplican esos principios, aunque podamos encontrar ciertas referencias a la armonía, como decía en el caso tanto de Fayol o de Taylor, de sus manualitos, pues luego quienes aplicaban esos principios lo que hacían era convertir la empresa en una especie de monarquía absolutista, donde los trabajadores, pues efectivamente, como denunciaban los sindicatos y otros analistas críticos, pues se convertían en mera maquinaria, en una mera maquinaria. Eso generó mucha conflictividad. El propio Taylor, cuando aplicó algunos de sus principios, generó conflictos muy serios el gobierno americano le encargó de hecho la reorganización del trabajo en una parte del Ministerio de Defensa, de la Secretaría de Defensa, que era en organizar los arsenales. Bueno, acabó montando un conflicto bastante serio. Eso se venía produciendo en muchos sitios. Bueno, luego otro factor importante, pues efectivamente en la medida, igual que la organización científica del trabajo, decimos que aparece cuando hay determinadas disciplinas, determinadas ciencias que han avanzado y que posibilitaban hacer ese análisis pormenorizado, detallado de los procesos que van vinculados al trabajo humano, pues el desarrollo de esas propias ciencias favorecieron a su vez que se fueran desarrollando una serie de experimentos psicosociales sobre la productividad, sobre el rendimiento, etcétera. Y esos experimentos, sobre todo el más conocido que nos detendremos, el de Hawthorne, van a tener una influencia. Y finalmente hay otro aspecto también, porque estamos hablando de la Escuela de Relaciones Humanas, estamos hablando del factor humano, y el factor humano tiene muchas veces una importancia enorme también en los cambios sociales y en determinadas teorías, modas que llegan en respecto a la organización de la empresa, pues a veces tienen relación también ese factor humano. Es importante en qué sentido, en que aparecen determinados directivos que, bueno, tienen una influencia enorme y sobre todo tienen una actitud muy particular hacia la gestión, más centrada específicamente en los trabajadores, precisamente, aplicando principios democráticos, etcétera. Bien, van a aparecer algunos de esos directivos que además tienen una capacidad enorme para difundir sus reflexiones, las reflexiones que se derivan de su propia experiencia como directivo, es decir, no son teóricos de ninguna manera. Sin duda, el más conocido, el más influyente fue Chester Barnard, un directivo de éxito, pero aplicando unos principios que chocaban bastante con la aplicación salvaje, pudiéramos decir, de la organización científica del trabajo. Bien, vamos a detenernos en algunos de esos elementos que, bueno, forman parte del acervo para entender la importancia de la Escuela de Relaciones Humanas. Primero, ese experimento de Hawthorne. Es un experimento que se desarrolla entre 1927 y 1932, es decir, en plena eclosión de eso que llamábamos el Fordismo, ¿no? O sea que Ford se había convertido ya en la fábrica de coches más importante del mundo en esos años, a partir del éxito de su famoso
Forte, pero desarrollando otros modelos. Eso se iba aplicando en otras muchas industrias. Y bueno, digamos que algunas industrias punteras pues dedicaron esfuerzo precisamente a investigar cómo optimizar ese rendimiento, esa productividad que prometía la organización científica del trabajo, cómo se podría avanzar en ello. Bien, pues en los años 20, una de las empresas punteras en los Estados Unidos y en el mundo serían equivalentes pues, a las tecnológicas de hoy, era la Western Electric Company, que fabricaba componentes telefónicos. Pues igual que hoy las compañías que fabrican componentes telefónicos y teléfonos móviles son algunas de las punteras, Samsung, Huawei, etcétera. Bien, pues las que fabricaban entonces teléfonos analógicos, los teléfonos de la época, estaban entre las empresas más punteras. Bien, pues en los talleres de la Western Electric Company se encargó a un psicólogo social, Elton Mayo, una investigación para ver cómo podían incrementar la productividad de sus talleres. Bien, la investigación se realizó a lo largo de distintos procesos. Parte no la desarrolló directamente Elton Mayo, sino unos colaboradores. Bueno, pero todo ese proceso fue generando material, reflexiones. ¿Qué es lo que se hizo fundamentalmente? Pues modificar variables que tenían o se esperaba que tuvieran relación con la productividad. ¿Qué pasa si mejoramos esto? ¿Qué pasa si no empeoramos, pero apretamos en esta dirección? Y se iba midiendo. Había unas secciones de los talleres donde se aplicaban esos experimentos y otras que servían como grupo de contraste en las que no. Bien, pues se hicieron modificaciones en la iluminación, por ejemplo, en aspectos físicos, pues acercando, separando más a los trabajadores, etcétera. Se hicieron cambios en los periodos de descanso, reducción de jornada, premios de aplicación de determinados incentivos económicos. Bien, pues a medida que se iban implantando esas mejoras o esas presiones, bueno, pues lo que se veía es que todo aquello no explicaba los cambios que se estaban observando en la productividad, porque, bueno, se veía que se aumentaba la iluminación y aumentaba la productividad, se reducía y aumentaba la productividad. Bien, ¿qué conclusiones llegan? Bueno, pues sintetizando todos esos descubrimientos que hicieron, bueno, pues primero, el primer aspecto que descubrieron es que el nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador individual, que es lo que nos venía diciendo la teoría clásica, la organización científica del trabajo, sino por las normas sociales y las expectativas que lo rodean. ¿Qué significa eso? Pues que uno dentro de un equipo puede tener mucha fuerza, mucha determinación, mucho aguante para estar trabajando mucho tiempo, pero la productividad que va a tener no va a depender de esas cualidades o capacidades o incluso voluntad individual, sino que va a depender de cómo el grupo, el conjunto en el que está trabajando, en el equipo en el que está trabajando, fija una serie de normas de comportamiento. Fija, de alguna manera, un rendimiento para ese grupo al que cada uno de los individuos se tiene que adaptar. Las normas sociales, por tanto, podríamos hablar de una subcultura que se construye en ese ámbito concreto, las normas sociales, lo que el grupo espera de cada uno determina más la productividad que esos otros aspectos. ¿Por qué? Porque el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo. Sus derechos, lo que puede, las mejoras, van a depender de lo que el grupo en conjunto
tiene que convivir además con ese equipo durante una serie de horas diarias, durante X días a la semana, etcétera, durante años. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que ese equipo, ese grupo, de una forma, no planificada, sino por los procesos y las dinámicas sociales, va a establecer como una capacidad de producción estándar para el grupo. ¿Qué pasa? Que el que está por debajo o por encima de esa norma socialmente determinada van a perder el respeto de los compañeros, con lo cual uno tiende a adaptarse. Uno puede ser especialmente vago o débil, con lo cual va a ser sancionado moralmente, va a ser estigmatizado por el colectivo, por el resto. Pero lo mismo puede ocurrir con el que quiere medrar o demostrar que es más trabajador y que puede conseguir más productividad que los otros. También es señalado y puede ser estigmatizado y puede ser castigado de forma normalmente, de forma moral por el grupo. Bien. Aportaciones, por tanto, que a partir de trabajos como el experimento de Hawthorne va a hacer la Escuela de Recursos Humanos. Primero, pues va a venir la consideración de la empresa como una organización humana, que era algo en lo que no se habían parado a pensar siquiera ni Taylor ni Fayol. Fayol pensaba como en un ejército y Taylor pensaba en una máquina. Bien, pues hay un trabajo clásico, como os decía, pues tenéis en el PDF los enlaces a las publicaciones originarias que en Archive.org, ese repositorio de conocimiento universal que crearon en los Estados Unidos, algunas universidades, y están disponibles online. Bien, pues Rochlisberger y Dixon tienen una aportación clásica en ese sentido, que va a influir durante muchos años en el trabajo de los que estudian en la organización del trabajo en la empresa. Bien, pues estos autores dicen que la empresa es una organización humana, no olvidemos, que tiene dos dimensiones. Una dimensión técnica, de la que se pueden ocupar Taylor y Fayol, pudiéramos decir. Esa dimensión técnica tiene una función económica, coste, beneficio, eficacia técnica, tiene unos problemas de equilibrio externo a los que responder, oferta, demanda, capacidad financiera, lo que se quiera. Pero también, perdón, se nos ha ido para atrás, también tiene una dimensión social esa organización. Y como dimensión social cumple funciones sociales. Son esos problemas de equilibrio interno que se pueden generar, porque esa función social es la satisfacción de quienes la forman. Si quienes forman esa organización no están satisfechos, no va a funcionar, no se va a mantener el equilibrio interno, se va a fracturar el sistema de relaciones sociales internas. Bueno, pues lo que plantean es que hay que prestar atención a esa dimensión técnica, porque si no la empresa no tiene éxito, sin duda alguna, pero hay que prestar atención también a esa dimensión social, porque si no la empresa puede tener éxito, pero puede terminar estallando en muchos sentidos. Bien, la siguiente aportación importantísima, la hemos anunciado al hablar del experimento de Hawthorne, pues la idea de que la colaboración en el trabajo depende de un código social, que da un poco igual las directrices que se marquen, las capacidades individuales, que al final hay ese código de grupo determina de alguna manera el proceso de producción. Y bueno, desde la experiencia como directivo de Chester Barnard, pues él siempre planteó la idea de que el liderazgo, él hablaba eso de los que empezó a hablar de liderazgo empresarial más que de dirección empresarial, como se planteaban en los modelos de la
organización científica del trabajo, debe tener en cuenta la satisfacción de los miembros de la organización. Si los trabajadores no están satisfechos, decía Bernard, no vamos a conseguir nada. Podemos obtener beneficios 1 año, 2 años, pero eso va a tener, va a terminar por tener consecuencias graves. Bien, además de esos principios que van a ir desapareciendo en distintos trabajos, digamos que la Escuela de Relaciones Humanas supone la introducción de una serie de temas que no se habían tenido en cuenta, que no se tenían en cuenta para nada en esos principios de la Organización Científica del Trabajo. Una cuestión es la distinción entre organizaciones formales e informales, es decir, la existencia dentro de la empresa de la organización informal que tiene un papel y una serie de funciones importantísimas también que cumplir y que queda fuera, que no puede ser prevista por esa organización formal que es el organigrama perfecto que los trabajos de Fayol pues estimularon. Otra cuestión importante que introduce, otro tema que van a generar muchos estudios en los años 30 y 40 sobre esos temas, las comunicaciones en la empresa, la importancia de las comunicaciones, de los sistemas de comunicaciones, de los canales de comunicación, de las formas de comunicación, etc. Otro tema que en el que se va a trabajar mucho en esa época, la adaptación al cambio, los problemas de adaptación al cambio de las empresas. Pensemos que decía que esta escuela aparece en el marco de una crisis económica importante que supuso en muchos sentidos también unos cambios de adaptación, nuevas adaptaciones tecnológicas a un consumo de masas. En fin. En suma, los temas que van a aparecer son temas que afectan al proceso de integración de los individuos en la organización y al funcionamiento, casi dijéramos cultural, en términos culturales, porque se va a basar en una medida importante en valores que los equipos, que los grupos manejan en la organización. El bolito, no sé, ahora, creo que ahora está ya grabando. Bien, la siguiente oleada en este proceso de construcción de una teoría social sobre la empresa y las organizaciones va a ser lo que llamamos el conjunto que llamamos de teorías sistémicas. Está relacionado con toda una moda, una corriente que en el pensamiento occidental pues tuvo una influencia enorme en los años 50, 60, que fue con la denominación genérica del estructuralismo. Bueno, es una tendencia general que de alguna manera es un paso más allá de lo que la Escuela de Relaciones Humanas supuso. Acabamos de ver cómo la Escuela de Relaciones Humanas incorpora la visión de que la empresa, las organizaciones, pudiéramos decir, pero pensando en la empresa específicamente, es algo más que una maquinaria produciendo cosas, sino que es un grupo humano, un grupo formado por personas que buscan su bienestar individual y un bienestar individual amparado precisamente en unas relaciones grupales que sean positivas, etcétera. Bueno, pues de alguna manera en las teorías sistémicas en realidad es un paso más allá. Es reconocer la complejidad de esa institución o visto en términos organizativos de esa organización concreta. Y responde también, pues de nuevo, a una tendencia general en la ciencia que va a ir desarrollándose a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de los años 20 del siglo XX, de la segunda década, una tendencia general que busca pues una visión integradora de la realidad, una visión que de alguna manera supere las limitaciones que en el estudio de fenómenos complejos, sea biológicos, sea sociales, a medida que se desarrolla la ciencia social,
supone el mecanicismo, que está detrás, pues, por ejemplo, de la Organización Científica del Trabajo. El mecanicismo, sabéis que es un proceso, ese proceso de la ciencia por el cual descomponemos cualquier fenómeno complejo en sus componentes, que los aislamos y podemos conocer más fácilmente el funcionamiento de todos esos elementos. Bien, digamos que las teorías, el planteamiento sistémico, lo que viene a decir, desde una perspectiva que en teoría del conocimiento se diría holista, que hace referencia al todo, lo que viene a decir es que ese análisis de las cosas descompuestas no nos da una imagen de la totalidad de ninguna manera, no podemos entender. Bueno, entonces esa tendencia pues viene dándose tanto desde las ciencias sociales, que sin duda son las pioneras en introducir esa perspectiva, el organicismo de Herbert Spencer, el primer sociólogo del mundo anglosajón, fue fundamental para tener esa visión del conjunto de la sociedad, viendo cómo los distintos componentes se interrelacionan, dependen unos de otros, etc. La escuela del estructural funcionalismo, que veíamos personificada en su momento en Emil Durkheim, pues tiene esa perspectiva también. Y una variante de la evolución de la teoría sociológica, que es la Escuela de la Ecología Humana de Chicago, no confundir con la Escuela de Chicago Económica, que es otra escuela muy distinta que aparece en los años 70. Esta se desarrolla en las dos primeras décadas del siglo XX, pues incorporan también esa visión de ver los fenómenos sociales como un todo en el que un conjunto de elementos están interrelacionados, son interdependientes, etc. En las ciencias de la naturaleza va a tener un desarrollo también en paralelo importantísimo. Primero fue el descubrimiento del concepto de ecología a finales del siglo XIX, pero va a tener un hito fundamental en la aparición en los años 30 del concepto de ecosistema. Concepto de ecosistema que todos habéis estudiado en la educación secundaria, porque es a las ciencias que más atención se presta en la educación secundaria, las ciencias de la naturaleza, y todos habéis estudiado eso, el ecosistema de la charca, el ecosistema de la dehesa, el ecosistema tal. Bien, ¿el ecosistema qué es? Pues esa visión del ecosistema lo que hace es integrar conocimientos de distintas ciencias de la naturaleza para crear modelos explicativos de equilibrio de los sistemas vivos. En el estudio de los ecosistemas pues intervienen la química, la biología, la geología, etcétera, para entender cómo todos, la física, por supuesto, cómo los distintos componentes que conforman ese ecosistema interactúan de forma que alcanzan un estado de equilibrio. Pero entender esas interrelaciones es lo que la ciencia de la ecología, que se va a ir desarrollando sobre todo a partir de ese concepto del ecosistema, madura, etc. Bien, en este marco ahí va a haber una propuesta concreta que en los años 30 aparece a través de un científico, Ludwig von Bertalanffy, que va a publicar en el año 37 un libro que tendrá una influencia enorme en todas direcciones. Se llama La Teoría General de Sistemas. Él venía de la biología, Bertalanffy viene de la biología, pero exploró campos muy diversos, incluido el de la sociología en los años 60, la robótica, la relación entre lo humano, pues de los primeros que reflexionó y analizó sobre los procesos de robotización y de interacción entre robots y humanos desde una perspectiva no literaria. Pues Bertalanffy con la teoría general de sistemas lo que hace es plantear, sistematizar de alguna manera todo eso que se estaba dando en el ámbito de la biología. Plantea una concepción organicista de la biología, de los organismos como un sistema complejo, pero añade otro elemento nuevo, que va a ser la teoría general de sistemas, digamos la que le añade. Y es que ese sistema es un sistema abierto, además, en constante interacción
en constante intercambio, fundamentalmente de energía, pero lo veamos en términos de alimentos, en términos de otros componentes, con los sistemas circundantes. Bien, pero digamos que un poco la idea general que esas teorías sistémicas incorporan, añaden, es esa base común a la que hacía referencia al principio de explicar la transparencia, es que el todo es más que la suma de las partes. Es decir, que no basta con analizar los elementos que componen esa máquina funcionante, como Taylor planteaba al intentar la organización científica del trabajo. Bien, para entenderlo mejor, tenemos que entender qué es un sistema, naturalmente, si hablamos de teoría de sistemas. ¿Qué es, por tanto, un sistema? Un todo. Porque decimos que la teoría sistémica plantea que el todo es algo más que las partes. Un sistema es un todo unitario, organizado, compuesto, por supuesto, por dos o más partes. Si no hay como mínimo dos o más partes, no hay un sistema. Pero esas componentes o partes pueden ser, a su vez, subsistemas. Un sistema puede estar compuesto por un conjunto de subsistemas interdependientes. Lo importante es que todos ellos son interdependientes entre sí, que están delimitados por unos límites. Todo sistema tiene unos límites identificables respecto de su ambiente. Ese ambiente, otra forma de denominarlo sería el suprasistema. Por tanto, esos ecosistemas cerrados que vemos aquí no están realmente cerrados. Sabemos que están sujetos a la influencia de otros elementos externos. En el caso de esos ecosistemas del río, pues depende del régimen de lluvias que se produzca aguas arriba, depende de la explotación que hagan los humanos de las orillas, depende de otros elementos ajenos, pero en sí mismo el sistema funciona a la perfección si alcanza ese estado de equilibrio. Bien, pues a partir de estas aportaciones, bueno, pues vamos a encontrar una serie de propuestas analíticas centradas en el ámbito de la empresa, del trabajo, de las organizaciones, del sistema productivo, etcétera. Una de las mejores muestras, volveremos a él cuando en el tema que hablemos del sistema de relaciones laborales, o sea, porque una de las aplicaciones más importantes en que estas teorías sistémicas se vieron fue en el análisis justamente de las relaciones laborales. Dunlap, que fue un secretario de Estado de Trabajo, equivalente a ministro de Trabajo en los Estados Unidos en los años 70, era economista, pues desarrolló un modelo para el análisis de los sistemas laborales comparados entre estados, entre países, a partir del principio de que podríamos diferenciar un subsistema de relaciones industriales dentro del subsistema económico que forma parte del sistema social total. Esa visión sistémica en la que los distintos subsistemas que lógicamente están en un entorno, en un ambiente que los determina. Bien, pues a partir de aquí proponía analizar las relaciones industriales en el conjunto de las sociedades. Relaciones industriales es la denominación que se ha utilizado en el mundo anglosajón durante buena parte del siglo XX para hablar de relaciones laborales, lo que hoy llamamos relaciones laborales en el mundo anglosajón americano. Las relaciones con el subsistema económico que tiene el sistema de relaciones laborales, la estructura interna, las características del propio sistema. Entonces, él planteó como ese subsistema de relaciones laborales estaría formado por unos actores, unos contextos, una ideología que hace que, bueno, sea compartida y, por tanto, es la que permite, digamos, la circulación de la savia, dijéramos, que alimenta ese subsistema,
y unas reglas de funcionamiento. ¿Esos actores quiénes son? Pues patronales, sindicatos, organismos públicos que intervienen, fundamentalmente el Estado, pero también privados que pueden intervenir como determinadas organizaciones sociales, movimientos sociales, etcétera, que intervienen. Es evidente que patronales, sindicatos y el Estado son los principales actores de ese sistema de relaciones laborales, pero hay otros elementos privados, como pueden ser movimientos, organizaciones feministas, organizaciones de inmigrantes, de defensa de los inmigrantes, etcétera, que pueden intervenir también en ese subsistema. Hay unos contextos. ¿Cuáles son los contextos? Ese entorno, ese contexto en el que se conforma ese subsistema, pues el nivel de la tecnología que determina el tipo de trabajo. Estamos ahora viviendo con la crisis del coronavirus un proceso de telematización intensa de muchas de las actividades productivas, no de las manuales, lógicamente, pero de muchas de las actividades productivas en el ámbito de los servicios, etcétera. En segundo lugar, los imperativos del mercado, el mercado que determina lo que se puede, mucho de lo que se puede y lo que no se puede hacer en el ámbito de las relaciones laborales, pues, por tanto, los imperativos presupuestarios también, presupuestarios de las propias empresas como actores de los empresarios, pero también de los presupuestos generales de los estados. Y el otro contexto importantísimo es la distribución del poder, la correlación de fuerzas que haya en una sociedad dada. Lógicamente, esos actores patronales, sindicatos, etcétera, tienen una cierta correa de transmisión, son en parte una correa de transmisión de determinados partidos, con determinados partidos que sostienen determinadas ideologías, etcétera, y que en cada momento histórico pues mantienen una determinada estructura de poder. Pueden estar los partidos que apoyan a las patronales en el gobierno, o pueden estar partidos más cercanos a los sindicatos en el gobierno, dependiendo, por tanto, del juego democrático en esas sociedades. En tercer lugar, hay una ideología que hace referencia a una ideología común, un conjunto de ideas y creencias básicas compartidas por todos los actores, porque si no, ese no puede alcanzar nunca ningún momento de homeostasis, no puede alcanzar el sistema nunca un momento de equilibrio, digamos, si no hay unos mínimos de ideología compartida. Con independencia, hablábamos de distribución del poder, con independencia de las batallas políticas, ideológicas, etcétera, en todas sociedades, en todos los países, tenemos unos mínimos que todos comparten, empezando, por ejemplo, en el ámbito de nuestros países, por la democracia como sistema político de resolución, esa democracia que veíamos aparecer al principio de la revolución de la sociedad industrial, como sistema de resolución de los problemas. Por tanto, esa serie de ideas y creencias compartidas. El respeto al mercado en los países occidentales, democráticos, etcétera, el principio de los principios de igualdad ante la ley, la idea, aunque esté en quiebra en parte en los últimos años, del Estado protector de todos sus ciudadanos, eso que hemos denominado el estado del bienestar, una serie de componentes ideológicos que comparten todos, derechas en nuestro caso, derechas, izquierdas, todos los que tienen posibilidades de acceso al poder, naturalmente, para ayudar a esos actores. Y finalmente hay unas reglas que son producto de toda esa interacción entre actores, contextos, ideologías. Las reglas son lo que rige el funcionamiento de ese sistema. Están establecidas por los propios actores según la relación de fuerzas que haya en cada momento, esa distribución del poder, según esa ideología compartida, etcétera. Tenemos en España un estatuto de los trabajadores que desde el año 80 ha sufrido numerosas modificaciones según quién estaba en el poder, según la situación económica, etcétera, pero siempre partiendo de esas bases ideológicas compartidas, sin salirse, digamos, de esas bases ideológicas compartidas. Bien, pues unas reglas que a su vez están influidas por
el contexto. El contexto, lo que está fuera del sistema, de ese sistema o subsistema en este caso, pero que lo influye. Estamos ahora viviendo, precisamente, y vuelvo a ello, la crisis del coronavirus está determinando ese contexto, una serie de cambios en las relaciones laborales. Por ejemplo, unos debates se están abriendo en las relaciones laborales en los países afectados, sobre todo en los países más afectados. Bien, por tanto, la perspectiva sistémica nos ayuda a ver la empresa como un organismo, como un sistema en interacción con su entorno. Es decir, nos ayuda a entender, porque vamos a ver esas dos perspectivas y hay que ver desde esas dos perspectivas, cómo la empresa es, por un lado, una organización que funciona precisamente como un sistema, es un grupo de personas con relaciones formalizadas, con pretensión de continuidad en el tiempo, posibilidad de sustitución de los propios miembros y orientada a un fin común. Eso es lo que define una organización. Pero a la vez también es una institución, es una estructura relativamente estable de papeles sociales, de roles que los individuos desempeñan según formas sancionadas, unificadas de expectativas de rol para satisfacer necesidades sociales importantes, como que es para lo que están todas las instituciones sociales. Bien, pues en el caso de la empresa en el que estamos, esta visión sistémica se ha ido traduciendo, digamos, o aplicando en el análisis de los distintos componentes de ese sistema que constituye la empresa, de ese sistema que está marcado en relación con un entorno, vamos a decir, es decir, ese sistema como un sistema abierto. El análisis sistémico pues, ha ido determinando de alguna manera cómo la empresa es una estructura, un subsistema compuesto por una serie de elementos a su vez, que constituyen subsistemas dentro del subsistema, etc. Eso es lo que implica esa visión sistémica. Hay unos fines y estrategias. ¿Para qué está creado este sistema? ¿Para qué? ¿Qué objetivos tiene? Lógicamente, fabricar determinada cosa, venderla, obtener beneficios. ¿Cuáles son esos fines? Y para conseguir esos fines, ¿qué estrategias se plantean? Hay una tecnología que se utiliza justamente para alcanzar esos fines. Hay una estructura dentro de esa organización, de esa empresa, una estructura, su pirámide, su organigrama, etcétera, como los distintos departamentos que la componen, a qué se dedica cada cual. Hay en los avances, los análisis más modernos, digamos, ya muy avanzado el siglo XX, de estos subsistemas abiertos, hay una cultura, es decir, una forma de pensar compartida, más o menos compartida por todos los elementos de la organización, por muy distintos que sean sus intereses de grupo, digamos, pero hay una serie de elementos que trabajadores y empresarios comparten o que directivos y trabajadores manuales comparten, y luego hay unos comportamientos y procesos. Es decir, qué es lo que se hace, cómo se hace, cuándo se hace, siguiendo qué normas, etcétera. Bien, pues todo eso es lo que constituye el sistema, pero ese sistema está relacionado con un entorno. De ese entorno recibe inputs, y no solo los inputs que estudies en la economía, capital, trabajo, ahora no me sale, lo completáis vosotros, cuál es el tercer elemento fundamental en la creación de riqueza, luego me vendrá cuando no haga falta. Y hay unos outputs que son complejos, que son ahora sí, unos outputs que son complejos, que no solo son los productos. El output de una empresa, aunque analicemos, no es solo la producción, hay algo más.
Bien, vamos a verlo con un poco más de detalle. Porque, hablamos de fines y estrategias. Fines y estrategias, que son los fines y estrategias, ¿a qué nos referimos? Pues a estados finales deseados, es decir, pues ser la primera empresa en el sector, en el país o en la región o en el planeta, o ser la empresa tecnológicamente más avanzada, etcétera. Bueno, esos fines deseados, que son los fines, precisan unas estrategias para alcanzarlo. Y eso implica que habrá unos estadios intermedios, que son los objetivos que nos vamos fijando como pasos para alcanzar esos fines, que se articulan, esos objetivos, en planes de funcionamiento. Todo eso puede ser, esos fines y estrategias pueden ser explícitos. Cuanto más grandes sean las empresas, más explícitos serán en documentos, escritos, en informes, etcétera, o pueden ser inferidos del funcionamiento de la empresa. Una pequeña empresa, salvo que haya surgido pues de alguno de estos programas de fomento del emprendedorismo, etcétera, donde han tenido un asesor que les ha ayudado a hacer el plan de negocio, el no sé qué. La mayor parte de los casos de esos pequeños empresas no existe esto, sino en la mente, digamos, del empresario inicialmente al menos. Por tanto, es decir, puede estar inferido de su comportamiento, del funcionamiento, etcétera. Pero puede estar también explicitado en planes, en proyectos, etcétera. Por tanto, tenemos unos fines que persiguen una tecnología que nos permite alcanzar esos fines, herramientas, máquinas, técnicas que vamos a utilizar, una estructura interna del órgano, del organismo, bueno, que son relaciones permanentes, porque hablamos de un organismo social, relaciones permanentes entre individuos, entre los grupos, entre las unidades que componen esa organización, donde hay una asignación de roles concreta, de papeles que desempeña cada cual, unos mecanismos de coordinación entre los distintos funciones de la empresa, unos mecanismos de recursos humanos que seleccionan el personal, que lo evalúan, etcétera. Y hay un componente que hemos visto como la Escuela de Relaciones Humanas había incorporado nuevo, como la importancia de las organizaciones informales dentro de ese sistema. Bien, tenemos luego unos comportamientos y procesos, es decir, cómo funciona todo eso, esa estructura, modelos de comportamiento que están pautados, estructuralmente pautados por la organización, entre los grupos, entre departamentos, entre individuos y grupos, entre los individuos entre sí, donde hay procesos de cooperación, de conflicto, de coordinación, donde el liderazgo, esos elementos, las formas en los modelos de toma de decisión, etcétera, cómo se fijan esos fines, todo eso son los comportamientos y procesos que configuran este sistema. Y todo esto, pues adobado o determinado o marcado o teñido por lo que hoy llamamos cultura de la empresa, que es un componente que empezó a observarse pues ya en los años 70 del siglo pasado. ¿Qué es eso que llamamos cultura de la empresa? Pues lo mismo, la misma significación que hablábamos de los planos, de los distintos planos culturales, al hablar del concepto de cultura. Un conjunto de normas compartidas, de valores, de creencias en la calidad del producto, por ejemplo, o en que nosotros hacemos las cosas bien, nosotros estamos a la última, un conjunto de creencias, una simbología, incluso el logo de la empresa, etcétera. Y un tipo de relaciones jerárquicas, eso forma parte de la cultura. Cómo se relacionan, más allá de que la estructura fije los roles de cada cual, más allá de que haya unos modelos de comportamiento oficiales, pues está también el tipo de relaciones que mantienen la calidad de esas relaciones personales entre las jerarquías, etc. Todo eso constituye una cultura empresarial concreta. Bien, pues estos son los componentes del sistema. Pero ese sistema está en un entorno de trabajo. En un entorno determinado. Un entorno que lo podemos analizar en un sentido inmediato, que sería ese entorno de trabajo,
o en un sentido más global, donde más hay subsistemas dentro de otros subsistemas determinando, influyendo y siendo influidos por este organismo, este subsistema que es esa empresa. Hay un entorno de trabajo directo. Los productores de las materias primas que utiliza la empresa, los distribuidores que venden sus productos, los sindicatos que vigilan el funcionamiento de esa empresa, los clientes que tienen una determinada relación que pueden influir en la buena o mala fama de la empresa, los consumidores finales, que lo mismo pueden determinar, pues, según las actitudes, en función de determinadas campañas, por ejemplo, de denuncia de determinados hechos, pues bueno, ha habido empresas que se han hundido o que han tenido problemas graves cuando se ha empezado a denunciar o que utilizaban determinados productos contaminantes o que explotaban a los niños en tal país, etcétera, etcétera. Es decir, los consumidores conforman ese entorno que determinan y sobre todo que consumen o no consumen. Los competidores, en los niveles tecnológicos que haya en el entorno inmediato, los organismos reguladores que regulan desde cómo abrir o no abrir la empresa. Bien, pues todo ese entorno empuja, le aporta unos inputs, porque este subsistema naturalmente se alimenta y genera una producción en ese proceso metabólico que es la empresa. Esos inputs tienen capital, trabajo y materias primas, pero además hay, en un sentido más general, pues hay un equipamiento que toma de ese entorno la empresa, el sistema de transportes, el sistema de regulación que controla que los competidores no le hagan una competencia desleal, etcétera. Determinados elementos, el sistema sanitario que protege a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Los niveles de información, de acceso a la información, en función de de que la sociedad sea más o menos abierta, el nivel de conocimientos alcanzado, etcétera. Todo eso son inputs que vienen de ese entorno. Y hay unos outputs que son los productos, por supuesto, o los servicios que presta la empresa. Ese es el output que se analiza contablemente. Pero hay otros outputs también que no se analizan contablemente. Hay algunos que ahora se empiezan a analizar con fenómenos, con conceptos como eso de la responsabilidad social, pero es mucho más que eso. Porque la empresa genera ideas, también valores, produce un anuncio de Coca-Cola, un anuncio de BMW, un anuncio de Volkswagen, transmite no solo una idea sobre un producto, sino que transmite un sistema de valores importante detrás. Bien, pues todo eso juega en un entorno global, además. Más allá de ese entorno inmediato de trabajo, la situación general de la economía, el sistema legal vigente, que establezca pues, el régimen de libertades o los derechos individuales en un país, el estado general del conocimiento, lógicamente, es un país más avanzado, menos avanzado, o que la sociedad, el estadio evolutivo de la sociedad en general estén las instituciones, las características de las instituciones de la sociedad de la que forma parte ese subsistema, los tipos de familia, el tipo de organizaciones políticas, el tipo de medios de comunicación y el papel o función que desempeñan los medios de comunicación, las culturas nacionales o locales, regionales o incluso locales que conforman, que limitan e influyen en el funcionamiento, la estructura de la población, que esté más envejecida o menos envejecida, que tenga más población inmigrante o menos población inmigrante, todo ese entorno global. Bien, ese entorno global, pensando en la dinámica real de las empresas en cualquier momento determinado, pensemos que es además un entorno cambiante. Y este es otro elemento
que se ha ido añadiendo en ese desarrollo o superación de la teoría sistémica. Hemos pasado de entender con la organización científica del trabajo, descomponer pues prácticamente los elementos que se relacionaban entre estructura y tecnología y comportamientos y procesos, y con eso pues podíamos optimizar y conseguir fines determinados y estrategias. Bien, la Escuela de Relaciones Humanas vino a decir que, que ahí había más que eso, que había personas, ahí había personas que la teoría de sistemas nos ha permitido ver que había más componentes y que todos esos a su vez están relacionados con un entorno, porque estamos hablando de sistemas abiertos. Pero es que además luego hemos podido darnos cuenta, digamos, que además ese entorno no es estático, ni mucho menos. Aunque en determinados momentos del siglo XX, cuando se hacían estos análisis, bueno, pues se podía asistir a unos estados de equilibrio en las sociedades. Pues bueno, pensemos en una sociedad americana donde se desarrolla buena parte de estas teorías que prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 estuvo en un momento pues independientemente de que creciera, se desarrollara la tecnología, etcétera, pero de equilibrio feliz, pudiéramos decir, etcétera. Bien, pues en cualquier caso ese entorno nunca está en equilibrio total, está porque está en un cambio permanente. Por eso dedicaremos un tema específico al cambio social. Esos entornos, ese entorno, parte de ese entorno global que vemos en cambio permanente precisamente desde hace décadas y acelerándose esa situación de cambio. El entorno económico que pues, bueno, hemos visto cómo en las últimas décadas pues, ha producido una exacerbación, porque la globalización de la economía, en realidad, ahora utilizamos el término de globalización, antes fue mundialización, la globalización de la economía tiene siglos ya, pero de exacerbación de la globalización económica, el mercado de materias primas tremendamente cambiante, aparecen nuevas materias necesarias, con lo cual hay materias primas que dejan de tener valor, algunas que alcanzan un grado de escasez, factores políticos que limitan el acceso a unas u otras, el estado de la demanda, por supuesto, que hay una variabilidad creciente, enorme, el estado de las economías nacionales, el precio del dinero, que es uno de los inputs, el capital fundamentales de funcionamiento de ese organismo, empresa. Por tanto, ese entorno económico está en cambio permanente. El entorno político ocurre exactamente lo mismo. Las actitudes que el sistema político en sí tenga hacia la empresa pueden mudar. Un cambio de gobierno puede determinar que entre un gobierno o más afín a los empresarios o más afín a los trabajadores, o que intente un equilibrio entre, bueno, eso pues va a determinar también pues un debate permanente entre el sector público, el peso del sector público, sector privado, que depende de las situaciones o las épocas. Los años finales del siglo XX hubo unos debates muy intensos sobre lo público, lo privado. ¿Por qué? Porque se pusieron en marcha un proceso de privatizaciones desde los años 70 hasta final del siglo XX, que casi no quedaba ya nada por privatizar, salvo el ejército y poco, las cárceles ya también se estaban privatizando en los Estados Unidos, pero luego llegan momentos, estamos viendo ahora de nuevo la crisis, en el marco de esta crisis del coronavirus, cómo hay un repunte, una exaltación de la importancia de lo público, que está asegurando el funcionamiento, que nos salvemos como sociedades gracias a ese colchón de lo público que asegura un funcionamiento mínimo. Por tanto, ese debate entre lo público y lo privado, que parecía superado, eso decía, nunca está superado. Aparece, reaparece, es un entorno en ese sentido, el entorno político, también muy móvil. Las limitaciones que se fijen para la obtención de beneficios depende también de ese clima político en parte, los debates que llevamos en Europa entre unos países y otros por la tasa Tobin, por las tasas a las tecnológicas, etcétera. Bien, el control de impactos en todos los sentidos, pero sobre todo cuando pensamos en impactos, pensamos sobre todo en impactos ambientales de la actividad de esa empresa, que puede a su vez cambiar, depende del entorno político. Es obvio que en China
el control de impactos ha sido prácticamente nulo hasta hace muy poquito, hasta que ya se les estaba asfixiando toda la población, como pudiéramos decir, por la contaminación. ¿Por qué? Porque un sistema político totalitario donde no existe la libertad de prensa, pues simplemente la gente ni conoce, ni llega a conocer a veces los impactos reales de las empresas, o si los conoce, como no hay actores que tengan capacidad de intervención en el sistema político para modificar esas situaciones, etcétera. Por tanto, ese control de impactos puede cambiar también la propia regulación del subsistema de relaciones laborales al que hacíamos referencia. Al entorno tecnológico no hace falta referirnos a cómo se modifica permanentemente. Es la tecnología que, como veremos cuando hablemos de cambios sociales, el motor, digamos, que está en el fondo de todos los cambios sociales, está en mutación permanente. El entorno demográfico también es cambiante. No hay apenas ya sociedades donde no sea cambiante. Asistimos a procesos además cambiantes de crecimiento de bomba de la población, de pronto a envejecimiento y decaimiento de la población, el nivel de envejecimiento o juventud la estructura demográfica cambia, de pronto pues un país que puede estar muy envejecido recibe unos flujos migratorios que rejuvenece la pirámide de población, etcétera. Las estructuras familiares son cambiantes. Pensemos en esas fábricas de cochecitos que se estaban expandiendo por el mundo español, las Jané, en los años 70, 80, 90, se fueron hasta fabricar a China porque habría muchos niños, entre otras cosas porque aquí dejaba de haber y de pronto no había niños para esos cochecitos que se fabricaban. Y bueno, pues seguramente muchas cerraron y de pronto llegan los inmigrantes, sin embargo, jóvenes en edades con hábitos reproductivos más intensos que los españoles y se multiplican otra vez los niños que vemos. Bien, por tanto, la aparición de la familia homosexual como un elemento que modifica una serie de estructuras, el peso de la familia monoparental o monomarental, como se denominan ahora a las que están formadas por solo la madre y una hija, todas esas estructuras familiares determinan también, son elementos fundamentales de ese entorno, de demandar de tipo de productos. Hace 40 años había una demanda de pisos de 4 o 5 habitaciones enorme y ahora pues la gente se arregla con una, con dos, porque la estructura de la familia es distinta. El propio entorno ético, ese entorno ético que en base a bases que conforma, es uno de los elementos culturales y que determina de alguna manera lo que está sancionado socialmente como bueno o malo, o deseable o indeseable, pues eso cambia también está, es móvil. Determinadas formas de obtención de beneficios en determinados momentos son sancionadas como positivas por la sociedad y en otros momentos pueden ser sancionadas como malas. Hemos visto como en determinados momentos pues el consumo de determinadas drogas, como la cocaína, pues era incluso valorada positivamente por determinados productores culturales, como lo hemos visto durante buena parte del siglo XX en relación con el tabaco, el consumo del cigarrillo. Vemos las películas americanas de los años, desde los años 30 hasta los años 80, prácticamente, y bueno, el éxito, el poderoso estaba vinculado al cigarrillo, etcétera, no digamos a la copa de whisky por la tarde, etcétera. Por tanto, ese entorno ético está en permanente cambio también. Bien, pues esos elementos, pues eso ha hecho que en los últimos años han ido apareciendo otra serie de temáticas. No podríamos, hay algunas teorías nuevas, novedosas en las últimas décadas en torno a la empresa, a la organización, pero a mi juicio no aportan absolutamente nada nuevo en términos de teoría social a todo lo que hemos visto, a todas esas, digamos, teorías fundamentales. Lo que aportan son recetarios, nuevas técnicas, pero que entran en el ámbito, digamos, de la organización de empresa, pero no de la teoría social sobre la empresa. Bien, pero sí que hemos visto aparecer una serie de temas nuevos
que no eran tenidos en cuenta y que han modificado, digamos, la agenda de la investigación, del conocimiento sobre eso. Uno, hemos hecho referencia ya a la importancia de la cultura de la empresa, de ese plano de la cultura generado por las empresas. Otro, nos ha aparecido en algún comentario la importancia del medio ambiente como un elemento del entorno, pero que impacta, es impactado por la empresa fuertemente, pero impacta también en la propia empresa. Todo lo relacionado con la globalización en relación con la empresa, fenómenos como el multiculturalismo dentro de la empresa, trabajadores de distintas culturas, de distintas creencias religiosas que pueden tener necesidades, etcétera, que pueden tener conflictos, etcétera. La aparición de lo que llamamos empresas étnicas, empresas especializadas en determinados grupos étnicos desplazados por los procesos migratorios, los chinos, los kebabs, los no sé qué, determinadas, en algunos casos, empresas que producen para determinados grupos étnicos, tiendas para latinoamericanos, tiendas para africanos, tiendas para etcétera. O los fenómenos de lo que llamamos glocalización. Tenemos en su día la glocalización, que hace referencia, es un concepto que hace referencia a cómo lo global se expresa a nivel local, en las particularidades locales. Hay unas tendencias globales, pero que se expresan luego de forma distinta según elementos culturales, estructurales de los subsistemas locales. Otro tema que ha hecho su aparición fundamental a partir de los años 70, antes de los años 70 apenas hay algunos estudios de los años 60 ya sobre mujer y trabajo, la mujer en la empresa, etcétera, pero el tema del género como tal hasta los años 70, 80 del siglo XX no emergió como importante y ahora se evidencia que tiene un peso fundamental los temas. O el impacto de Internet, lógicamente. Más allá de que constituya una de las herramientas productivas, de las tecnologías que veamos desde su sistema, como parte del entorno también, la creación de la Internet, de la web, pues determina muchos aspectos del funcionamiento. La telematización que estamos practicando ahora en este momento, con esta experiencia, los procesos de dispersión productiva, etcétera. Bien, bueno, terminamos ese tema recomendándoos que veáis, porque bueno, no lo vamos a ver desde aquí, porque el vídeo, dentro del vídeo, sabemos que no se ve con calidad, pero os vais, el enlace lo tenéis en el PowerPoint, a ver este fragmento divertido de Simpson del choque que le supone la llegada de ese entorno, la transformación del entorno de Internet, lo que supuso en un momento determinado. Es un vídeo que tiene pues, ya casi 20 años, pero que sigue siendo plenamente actual porque refleja un momento justamente de eclosión que hubo y que generó además un momento especulativo que supuso una crisis económica importante en torno al año 2000, lo que se llamó la crisis de las .com. Bueno, pues este vídeo está en español latino, que bueno, pues algunos, si de niños habéis visto esta serie para mayores, que son los Simpson, pues os chocará un poco el acento. Bueno, pues nos veremos en el Zoom.